La catedral luce ya su pintura del Martirio de San Daniel con todo su esplendor. La culpa de que el cuadro de Tomás de Pereda haya recuperado su juventud es del restaurador ceutí Jesús Pérez Rivera. Junto a él, un equipo de 9 auxiliares han trabajado en el cuadro. Los trabajos de restauración, a mi entender, tienen como una triple vertiente. Tiene una vertiente puramente técnica, que se trata de recuperar los materiales, de que se vea. Tiene una componente también de investigación histórica, en la que ha intentado conocer quién era el autor del cuadro, qué historia está contando este cuadro y todos los elementos históricos que lo rodean. Y por tercero tiene una componente artística, que es la que hace tratar las imágenes, los colores y recomponer la visión lo más parecida posible a cómo la concibió el autor de la obra. Los trabajos de restauración se han prolongado durante más de 1 año y medio. Durante este tiempo, el lienzo ha sido tratado de todos los males que aquejaba debido no solo al paso del tiempo, sino también a la humedad. Igual que le pasa a los demás cuadros de gran formato de la catedral, pues han sufrido el paso del tiempo y eso ha ido produciendo un oscurecimiento de los barnices naturales que lo velan, con lo cual era prácticamente imposible entender qué nos quería contar el cuadro. A eso hay que sumarle las condiciones de humedad tan fuertes que estaban sufriendo, también por estar en contacto con la pared, y eso hizo que la superficie del cuadro estuviese llena de hongos y prácticamente fuera como un cartón negro, que fuera muy difícil de entender lo que allí estaba sucediendo. La obra muestra el martirio de San Daniel y los frailes que le acompañaron en su viaje a Ceuta. Una escena muy cruenta, que ahora ya se puede ver como si estuviera recién pintada, aunque su restauración no ha estado exenta de dificultades. El trabajo de por sí de la restauración es muy minucioso, pero cuando te enfrentas a un cuadro de estas características, prácticamente 20 metros cuadrados, eso lo complica muchísimo más. Y después también hubo elementos añadidos de dificultad, como fue el hecho de que una vez que empezamos a trabajar, descubrimos que debajo de esa capa de barniz oscurecida había también intervenciones previas de restauración, posiblemente de los años 50, que se concretaron en un montón de parches añadidos, incluso estaba pintado encima de la pintura original. La restauración se ha hecho tanto en la parte visible del cuadro como en su reverso, también aquejado de hongos y parches de restauraciones anteriores de los años 50. El tratamiento antihumedad también se ha aplicado en la propia pared de la catedral. Separando el cuadro de la pared, permitiendo que una cámara de aire posterior separe el cuadro del contacto con la humedad de la pared. Una vez hecho esto y quitado ese papel de protección, se realizaron una serie de trabajos, como fueron volver a fijar aquellos fragmentos de pintura que estuviesen más desprendidos, limpiar todas las capas añadidas de restauración, todas esas capas de barniz oscurecidas que impedían la visión de la obra. Y después un trabajo también muy minucioso que supuso el restituir en todas aquellas partes del cuadro que faltaban, restituir volumétricamente con un estuco para en esas zonitas donde faltaba pintura reintegrarlo con colores y después que el espectador pudiese ver la obra de una manera integral. La emoción que pueda sentir ahora el espectador al contemplar el cuadro no puede ser comparable a la que sintieron los propios restauradores. Solo ellos vivieron el momento en el que salieron a la luz elementos y personajes que antes era imposible apreciar. La verdad que es una sensación muy ilusionante, porque claro, como el trabajo de restauración te lleva a una escala muy minúscula en la que tienes que estar prácticamente centímetro restaurándolo, una vez que se quita el andamio y te puedes separar, entonces acoge toda su potencial lo que nos quiere transmitir el cuadro. En este caso es la historia de San Daniel, que es una historia que se remonta al siglo XIII, a 1227, cuando San Daniel y 6 compañeros franciscanos llegaron a Ceuta con la idea de evangelizar, ¿no? Y entonces este cuadro está relatando cuáles fueron los sucesos que procedieron a su martirio. No es la única obra que el equipo de Pérez Rivera ha restaurado en la catedral. Hace unos años restauraron un tríptico con 3 pasajes de la Biblia y el trabajo continuará, pues en la catedral no faltan obras por recuperar. Es que esta catedral sigue conservando cuadros que son de gran valía.
quizás los más importantes, o una de las dos obras más importantes que haya de pintura en Ceuta, son los cuadros que decoran los muros de los pies del templo, que son obras del artista sevillano Bernardo Lorente Germán, y que es un poco... coge la tradición de Murillo, y de hecho estas dos obras son copias de Murillo con algunas variaciones, pero son obras muy interesantes porque su factura artística es sobresaliente y porque este autor pues es un autor que fue muy reconocido en su época. De hecho, tiene obras en las colecciones del Museo del Prado y del Louvre.